pues hemos iniciado este ciclo de conversaciones con nuestros hermanos, hermanas del ITI, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura. En un primer encuentro hablábamos y tratábamos de identificar estas situaciones de tortura, qué se entiende, cómo se visibiliza y cuál es el efecto que causa en las vidas personales de quienes han sufrido este hecho tan condenable, ¿no? Pero también cómo esto afecta a las familias o al entorno más próximo de ellos, ellas y ellas, ¿no? El segundo miércoles ya hablábamos con Emma y hablábamos también con Daniel, quien nos compartía estas nuevas formas de represión que se está utilizando desde los diversos estados cuando se registran hechos de movilización, ¿no? Las sanciones, el resarcimiento también existente, la necesidad de hablar de estas formas de represión, de identificarlas para que no suceda, ¿no? Y pues en todos estos encuentros hemos contado con la voz de sobrevivientes, hermanos, hermanas, que comparten su voz a través de los acontecimientos por los cuales ellos y ellas han pasado y han venido denunciando y elevando la voz. Y nos parece muy importante posicionar estas voces, estas vivencias, para que realmente nos pensemos entre todos, todas y todes y hagamos algo para que hechos como los que ellos y ellas han tenido que atravesar no vuelvan a suceder en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Entonces, para el día de hoy estamos con Carla Acha, quien es parte del ITI, y también estamos con una hermana que vamos a llamar por el día de hoy Ibi, ¿no? Y bienvenida, Carlita también, pedirles que saluden a la audiencia antes de dar a conocer el tema que vamos a abordar el día de hoy junto con ustedes. Buen día, Gaby, buen día a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio. Siempre es importante, ¿no?, hablar de esta temática que trata de ser invisibilizada y es negada. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, me llamo Ibe. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un trabajo que vienen realizando junto a al ITI, perdón, ¿no? Que tiene que ver con esta formulación de una ley contra la tortura. Carla, ¿por qué una ley contra la tortura? ¿Por qué insistir en este trabajo? Muchas gracias, Gaby. Sí. Bueno, el ITI viene trabajando en impulsar un proyecto, una ley contra la tortura desde el 2009. Hemos presentado un primer proyecto de ley en esa época, pero no ha tenido acogida, ¿no?, por el gobierno de turno ni por los asambleístas. Fue entregado a la diputada Marianela Paco en aquella época, pero no tuvo más repercusión. Y es a partir del 2022 que hemos retomado nuevamente este proyecto que habíamos iniciado como ITI y ya con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura. Y ahí sí hemos tenido mayor recepción de parte de los legisladores, y lo hemos ido trabajando en aquel momento bajo bueno, tú sabes que dentro de de cómo se deben presentar los proyectos y todo eso tiene que haber un diputado o un senador proyectista. Y en aquel momento el senador proyectista fue Andrónico Rodríguez, que nos ha, como con el que hemos ido trabajando para poder llevar adelante el proyecto de ley. Y lastimosamente, también por voluntades políticas que existen, el proyecto no ha podido ser aprobado en aquella legislatura, ¿no? Se han priorizado otros proyectos. Nosotros estábamos hasta el último día de sesiones en la Cámara de Diputados, porque fue aprobado el proyecto en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados ha estado un año dormido, ¿no? Y hasta el último día hemos esperado que puedan tratarlo, pero nos lo han derivado para la siguiente legislación. Entonces ahora estamos retomando nuevamente con la
con la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos estamos retomando nuevamente el tratamiento y la revisión del trabajo para, la, para que pueda esta ley ser aprobada, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, Bolivia ha ratificado convenios internacionales, entre estos la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo contra la Tortura, en los que se establece, ¿no?, que el gobierno debe adoptar medidas y en este caso tener como una ley para prevenir y sancionar la tortura. Si bien la tortura está prohibida en la Constitución política, está dentro del Código Penal, la sanción que recibe y la atención que recibe la tortura no están adecuadas a estándares internacionales, ¿no? Dentro del actual Código Penal, la sanción es muy baja en relación al daño que sufren las víctimas, las personas, y no está, como decía, adecuada a estándares internacionales. Muchísimas gracias, Carla, por ponernos en contexto de la situación actual respecto al tratamiento de esta ley. Esperemos que algún día se apruebe y que se aplique en nuestro país, porque es tan urgente, precisamente por los testimonios que han compartido ustedes con quienes han venido trabajando, a quienes han venido acompañando. Entonces denotan que sí existe esta necesidad. Estamos con Ibe para conocer un poco acerca de su caso, ¿no? Y cómo este caso evidencia la necesidad de la existencia de una ley o de una ley contra la tortura, ¿no? Ibe, bienvenida, si quieres compartir con nosotros y nosotras, pues los hechos por los cuales tú has venido atravesando, ¿no? Bueno, manifestarte lo siguiente. Yo fui víctima de una vulneración a mis derechos humanos. Me ligaron las trompas de falopio sin mi consentimiento y he estado atravesando con esto una difícil situación. Me afectó no solo físicamente, también fue un dolor profundo, ¿no?, en mi ser. Entonces, yo he sido una mujer que ha sido víctima de maltrato psicológico, físico y, ¿por qué no decirlo, sexual? Porque yo me encontraba, cuando di a luz a mi hijita, yo estaba un poco preocupada porque después que me hicieron la ligadura de trompas, me quedé yo impactada. Realmente no podía creer que haya tanto abuso. Y esto tiene que ver directamente con el maltrato cruel e inhumano que fui objeto. Luego señalar de que ha sido para mí y para mi esposo una dura experiencia y tuve que, en vista de que no se logró justicia aquí en Bolivia, un grupo de señores que manejan también las temáticas de derechos humanos me acompañaron para presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente esta comisión presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron en total más de 10 años en que yo estaba litigando contra el Estado boliviano porque me hicieron realmente daño, ¿no? Ya lo he manifestado por qué. Y bueno, remarcar que ha habido una intención de parte de la Comisión Interamericana de apoyar mi caso porque vio que se estaban vulnerando mis derechos humanos. Y bueno, la cosa es que he estado así, ¿no?, afectada a tal punto que hasta ahora yo tengo secuelas de las violaciones a mis derechos humanos. Tengo esa situación, ¿no?, de que todavía no logro restablecerme o
porque se generó un trauma y ha sido difícil superarlo. Y hasta ahora sigo con problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que podría manifestar. Muchas gracias. Nosotros y nosotras está tu voz, ¿no? De contarnos un poco, aproximarnos a estos hechos, a estos sucesos por los cuales tú tienes que atravesar y llegas al punto de demandar al Estado boliviano. Carla, ¿cómo es que el ITI conoce este caso, se aproxima y el acompañamiento que realiza? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué elementos identifican ustedes respecto a este caso denunciado? Es importante, nosotros hemos pensado justamente en invitar a IB a esta transmisión porque si bien la ley es una ley contra la tortura, también abarca los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que la ley habla de los lugares de detención, por ejemplo, y los lugares de detención no son solo los centros penitenciarios, no son solo las celdas judiciales, o no son eh, todo lo que nos pensamos, lo que nos imaginamos cuando escuchamos centros de detención, ¿no? También son los espacios donde el Estado tiene bajo su custodia a personas. En este caso, el caso IB es emblemático y ha sentado jurisprudencia a nivel nacional e internacional porque ella ha sufrido estos tratos crueles, inhumanos y degradantes en un hospital público donde estaban médicos al servicio, médicos que están cumpliendo una función bajo el amparo del Estado, ¿no? Entonces es ahí donde se producen los hechos que ya relató Ibe y por eso se hablan de tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque han sido funcionarios públicos en un espacio público que han cometido estos delitos, que es algo que señala la ley y también la definición contra la tortura, que tal vez la podemos abordar un poquito mejor más adelante. Pero también es justamente en este contexto que IBE llega y recibe la atención de parte del ITEI, ¿no? En el acompañamiento médico, acompañamiento psicológico también. Eh, y dentro de todo el proceso que ella valientemente ha llevado adelante, porque como ya nos señaló, en Bolivia no ha encontrado justicia. Y eso ha hecho que ella tenga que recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana, donde ahí la Corte justamente ha sentenciado que lo que ella ha sufrido han sido tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de haber sido víctima de discriminación por su condición de mujer, por ser una persona de escasos recursos y además de ser una persona de otra nacionalidad, ¿no? No boliviana, de otra nacionalidad extranjera, y que la discriminación la ha sufrido por estos servicios de salud y también por la administración de justicia, ya que antes de llegar a instancias internacionales, las víctimas de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tienen que agotar todas las instancias jurídicas, judiciales a nivel nacional para poder optar a otras instancias. Y así también dentro del proceso, el ITI ha elaborado, ha documentado los daños sufridos a nivel psicológico, especialmente, que son muy profundos, a través del protocolo de Estambul, ¿no? Que es un instrumento para documentar hechos de tortura, que también figura como una herramienta dentro del proyecto de ley. Y ha continuado apoyando en la rehabilitación de IB porque las víctimas de tortura o de tratos crueles no es que
pues, necesitan un acompañamiento y reparación al daño a largo plazo, ¿no? A bastante largo plazo. Entonces, el Estado no asume estas responsabilidades y es algo que también planteamos dentro del proyecto de ley, la responsabilidad en la reparación hacia las víctimas, ¿no? La reparación que implica muchas cosas y entre estas la atención a nivel médico y psicológico que muchas veces dependiendo el daño, la afectación puede ser permanente. Entonces, esto es lo que nos muestra el caso IB, ¿no? Las vulneraciones en los espacios donde el Estado asume responsabilidad a través de sus funcionarios, como pueden ser los hospitales, los orfanatos, los asilos, los centros psiquiátricos, todos aquellos espacios públicos donde hay funcionarios que están bajo la tuición del Estado. Por el otro lado, el disfuncionamiento de la justicia, ¿no? Como al no tener una ley que norme esto de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las víctimas van buscando justicia que nunca encuentran y eso permite que lleguen a instancias internacionales donde el Estado es conminado a cumplir con las sentencias de la Corte, ¿no? Las sentencias de la Corte son vinculantes y no es el único caso del DIB, hay otros casos que han llegado ya a la Corte Interamericana y hay una lista de casos que también están esperando ser aceptados para ser tratados en la Corte. Es muy importante, perdón, es muy importante lo que nos compartes, Carla, ¿no? Y lo que también nos da a conocer IBE. IBE, disculpa por esta pregunta que te voy a hacer, pero creo que es necesario que la gente también se aproxime un poco acerca a a estos hechos, al caso que tú denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A la CIDH y posteriormente a la IDH. ¿Cómo es que sabemos que hiciste esta denuncia aquí en el Estado boliviano? No hubo la respuesta que esperabas y tuviste que acudir a instancias internacionales. ¿Cómo es que logras acceder a este espacio? ¿Cómo es que te animas, que te empiezas a asesorar y por qué insistes en llegar hasta estas instancias? Bueno, mira, dada la vulneración a mis derechos humanos, a mi derecho de ser mamá, recurrí a las situaciones del Poder Judicial. Se llevaron adelante varios juicios y todos lo subestimaban, lo sobreían al médico que me hizo la ligadura de trompas. Así que pasaron los años y resulta de que ya se había colmado la situación esta del tiempo que me planteaban a mí. Me dijeron que así nomás va a quedar. Entonces yo, apoyada también por una institución de derechos en acción, ellos son los que me han estado también apoyando para presentar el caso a la Comisión Interamericana y posteriormente la Comisión Interamericana ha planteado también, ¿no? La necesidad de presentar el caso. Y bueno, ellos han tomado conocimiento, los de la Comisión Interamericana tomaron conocimiento del caso, les fue bastante necesario, como dijeron, no era necesario ya que no se hace justicia en Bolivia. Y bueno, ya después con el apoyo de la comisión, que hecho sea de paso también, se logró, ¿no? Conseguir de que la Corte Interamericana también vea mi caso. Y como me lo dijeron, ¿no? También los señores estos de Derechos en Acción, que la Comisión Interamericana estaba bastante preocupada
y que les interesaba el caso, ¿no? Por la magnitud que ello implica. Luego de, bueno, quiero también agradecer al ITI porque me han apoyado durante todo el proceso del juicio y aún ahora, ¿no? Estoy bastante agradecida con el ITI por su apoyo también que me han dado. Y bueno, eso sería todo. Sabemos que tienes el tiempo marcado, ¿no, Ibe? Y antes de que terminemos este primer encuentro contigo, con la esperanza de volvernos a encontrar más adelante, tal vez no para hablar en este espacio, sino para conocernos de manera más presencial también y podernos abrazar desde la lucha que tú has emprendido y en la cual has sentado un precedente muy importante para nosotros y nosotras en este Estado plurinacional al haberle ganado una batalla a un Estado que se quiere hacer al desentendido respecto a los hechos de violencia que ejerce contra los pueblos y contra los cuerpos que habitan estos territorios, ¿no? Ibe, si puedes compartir con nosotros y nosotras cuál ha sido la sentencia que se dicta desde estas instancias y que tienen que ser cumplidas por el Estado plurinacional de Bolivia para contigo, pero también para con la sociedad. Bueno, eh, básicamente, como ya lo he manifestado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que el Estado es culpable y que tiene que ser una reparación integral, no solamente en lo moral, en lo físico, también en lo económico. Y eso es algo que yo desconocía, sinceramente, pero me gustó, por ejemplo, el hecho de que tomen mi caso también como un ejemplo, como un símbolo. Y bueno, yo estoy contenta con eso, porque se ha sentado jurisprudencia para que a otras mamás que estén en la misma situación de yo no se las margine y no queden sus derechos humanos vulnerados. Ahora, la reparación ha sido moral, económica, social, y bueno, tengo secuelas todavía de la vulneración de la que fui objeto y me quedan secuelas que me deben llevar a tener una reparación también en salud. Se ha consentido, ¿no?, que se dé una reparación por todo lo que he pasado. Y eso me está sirviendo, ¿no? Actualmente me está sirviendo para poder estar, estar bien, bien conmigo misma, bien con mi familia. Y esta vulneración de mis derechos humanos sucedió en el Hospital de la Mujer, en Miraflores. Y bueno, la reparación, como lo reitero, ha sido integral, pero yo sigo todavía con esas secuelas porque me duele el hecho de que me hayan ligado sin mi consentimiento, cuando yo también quería tener más hijos. Pero bueno, lo que me alegra es de que se hizo justicia a nivel de la Corte Interamericana, se hizo justicia para ver la dimensión del maltrato que fue realmente atroz. Y eso. Ibe, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y nosotras tu voz, por darnos esperanzas también, por mostrarnos que es posible.
¿no? Porque muchas personas cuando pasan por este tipo de acontecimientos les dan las mismas respuestas que te dieron a ti al inicio, ¿no? Que no se va a poder, que te conformes nomás, que más bien has logrado esto, etcétera, ¿no? Y tú no te conformaste, insististe y llegaste hasta el final. Y nos has demostrado que es posible llegar hasta el final y obtener de alguna manera esta respuesta positiva, aunque de manera obligatoria, pues hacia con nosotros de parte del Estado, ¿no? De los estados que ejercen violencia contra nuestros cuerpos. Y ve, si quieres dar un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando, tal vez una voz de Sí, esperanza, a mí quienes me están. gustaría decir puntualmente lo siguiente. Las mujeres, que las mujeres también que son madres de alguna situación de vulneración. Y yo estoy contenta porque se ha avanzado en la reparación de manera muy buena. Ahora solamente falta que se dé la reparación también para con los jóvenes que, o mujeres, mejor dicho, ¿no? Que también tienen un caso, no se queden callados. Es importante que conozcan sus derechos humanos, porque si no, ¿cómo se va a hacer incluso una ciudadanía pobre, sin derechos humanos? Tiene que haber un conocimiento para que también las mujeres denuncien, no se queden calladas, denuncien, para que se haga justicia, ¿no? Ya que no se hace justicia por el Estado boliviano, que se haga justicia a nivel de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso. Muchísimas gracias y de un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro. Entonces seguimos con su programa El Hueco en el Muro. En el anterior bloque escuchábamos a Ibe, quien nos compartía este caso tan preocupante para nosotros y nosotras, que podemos decir ahorita felizmente ha llegado a un final, entre comillas, final también, satisfactorio tanto para la víctima como para su entorno más próximo, ¿no? Pero ahí ella también recalcaba que aún le quedan secuelas por todos los acontecimientos suscitados, no solamente en el hospital, con la vulneración hacia sus derechos humanos. En este caso podemos hablar que es uno de los primeros o tal vez muy pocos o únicos casos conocidos de esterilización forzada registrados en nuestro país y que se haya denunciado, ¿no? Se haya sentado precedente respecto al mismo, pero también nos ubica un poco respecto al trato que se registran en estos espacios, pero también hacia todo el proceso que ha significado para ella. Decía, ¿no? Han sido 10 años en búsqueda de justicia, acudir a distintas instancias, que tenga el acompañamiento de instituciones que le hayan podido asesorar y le hayan podido acercar a estos espacios para que pueda también ella acceder a la justicia o a esto que Carla mencionaba anteriormente, ¿no? La reparación para con la víctima. Carla, contanos un poco acerca de esto que decías, ¿no? Los componentes principales de esta ley contra la tortura, por qué es importante también, ya lo decías anteriormente, hablar del caso de IB y de muchos otros casos que podrían ser atendidos, que podrían ser incluso evitados a partir de esta normativa. Gracias, Gaby. Sí, justo lo que busca la ley es eso, ¿no? Bueno, la ley plantea cuatro ámbitos que son la sanción, la prevención, la investigación y la reparación. En el caso de la sanción ya decía que si bien está en la Constitución y está en el actual Código Penal, no está adecuado, ¿no? A los estándares y a los convenios que el Estado boliviano ha ratificado, por lo que la ley plantea una tipificación mucho más específica de lo que es tortura y de lo que son también tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es importante, porque actualmente todos los hechos de tortura, al no haber una sanción adecuada, eh,
son tratados como lesiones graves, lesiones leves, asesinato, incluso lo que invisibiliza, ¿no? La realidad de la tortura. Todos aquellos casos de tortura que deberían ser juzgados bajo este tipo penal son juzgados por otros tipos penales y en algunos casos incluso son tratados como procesos administrativos dentro de la policía, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que plantea la ley, que la tortura, el delito de tortura, porque es un delito, y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sean tratados y sancionados de acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano. Y en relación a la reparación, que es lo que planteaba el caso IB, claro, es muy importante porque el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Las secuelas que provoca la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, abarcan no solo a lo individual, ¿no? Sino a lo familiar. Algo que planteaba muy claramente IB es cómo, y al proyecto de vida de la persona, es eso. Ella tenía una proyección de todavía ser madre, por ejemplo, ¿no? Y esto ha sido truncado por la intervención del médico y lo mismo pasa en otros casos de tortura donde la persona que tiene proyecto de vida lo ve coartado por los daños que estos hechos producen en la persona. Una persona que ha sufrido tortura o tratos crueles no puede volver a funcionar de la misma forma, ¿no? Como ella tenía proyectado, entonces se afecta al proyecto de vida de las personas, lo que también tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad, porque esta persona ya no puede desenvolverse, desarrollarse y aportar hacia su familia, su comunidad y la sociedad como podría haberlo hecho. Entonces es algo que no se ve, ¿no? Generalmente se lo deja en lo personal, pero no se ven los impactos y el alcance. Y también lo que compartía con nosotros IB es, claro, se plantean en la reparación 5 ámbitos, ¿no? Que es la indemnización, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y las medidas de no repetición. Nosotros hemos escuchado muchas veces, claro, lo que quieren es dinero. No es lo que las víctimas no buscan es dinero al pedir la reparación, sino es justamente el deber del Estado de reconocer de manera monetaria la compensación que las víctimas han ido gastando en todo el proceso judicial que no tiene, que tienen que llevar adelante en Bolivia sin ningún éxito. También toda la atención médica, psicológica, que son las propias víctimas quienes tienen que asumir, que genera gastos. Buscar servicios de rehabilitación que les permitan seguir adelante, que les permitan tratar de recuperar la normalidad en sus vidas, y esta rehabilitación puede ser en muchos casos médica, porque las secuelas físicas están, puede ser psicológica, tal vez social, y en muchos casos esto es algo que no encuentran y que ellos tienen que buscar, ¿no? Y se trata de reparar ahí el daño que han sufrido. Para la rehabilitación busca eso, reparar el daño que la víctima ha sufrido. Y por el otro lado están las medidas de satisfacción, y eso es algo que también está en la sentencia IB, que el Estado tiene que reconocer públicamente el daño que ha sufrido la víctima, ¿no? Tiene que hacerlo público y reconocer. Esa es una medida de satisfacción, la memoria que deja del reconocimiento al daño sufrido. Y las medidas de no repetición,
que tienen que ver con que el Estado adopte reformas dentro de las instituciones, o que vaya él mismo encontrando o identificando a los verdaderos responsables, ¿no? Porque es diferente cuando en la justicia del Estado boliviano se busca la responsabilidad de una persona. En este caso, en el caso IB, era el médico. Entonces, el proceso que se llevó adelante fue contra el médico. Pero cuando ya llegó a instancias de la comisión y de la corte, ya es el Estado el responsable, ¿no? Por no haber garantizado, uno, que los hechos no sucedan, y otro, no haber responsabilizado al verdadero culpable de los hechos de hacerlo responsable y que él responda. Entonces, toda esta cadena de acciones que el Estado tiene que asumir, tienen que ver con las medidas de no repetición, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto del proyecto de ley, que también es la prevención. Porque para que estos hechos no se repitan y para ampliar las medidas de no repetición, que es que no vuelvan a ocurrir estos hechos, el Estado tiene que asumir medidas de prevención a través de la capacitación a los funcionarios públicos, en este caso a todos los médicos, por ejemplo, ¿no? En el caso IB, pero también, si hablamos de otros lugares de detención, a todos los funcionarios públicos que están en hogares de acogida, que están en centros psiquiátricos, que están en el ejercicio policial, a todos los funcionarios públicos que tienen personas bajo su cuidado, y a todos los funcionarios públicos en general. Pero también es importante la prevención en cuanto a la educación, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, ¿no? Que se hable de esta temática. Por ejemplo, a nosotros nos han invitado a participar hace unas 2 semanas en un colegio con un curso. Justo estaban llevando ellos en la materia de ciencias sociales el tema de las dictaduras. Y claro, los chicos leían, ¿no? Lo que había pasado en las dictaduras, pero nosotros hemos ido ahí con testimonios de víctimas, explicarles un poco más lo que es la tortura y cómo ha sido en las dictaduras. Y ellos realmente les sorprendía, ¿no? Porque para ellos es como que así ha pasado, pero escuchar el testimonio de las víctimas, hablar sobre los efectos que esto deja, ha sido muy importante. Entonces, el Estado tiene que incluir esto en las mallas curriculares, dentro de los colegios también, ¿no? En las universidades se tiene que hablar de esto, los profesionales tienen que conocer el impacto de esta temática. Y también tiene que ver con con adoptar instrumentos apropiados para la investigación, porque no podemos pedir que sí sancionen, hagan y todo, si no tienen las herramientas adecuadas para la investigación. Y el proyecto plantea aquí la adopción de un instrumento que es el Protocolo de Estambul, ¿no? Que en el caso IB, por ejemplo, el ITI sí ha realizado peritajes, protocolos de Estambul en el caso de IB y de su familia, porque el impacto ha sido también a nivel familiar. Entonces, estos instrumentos con el protocolo de Estambul permiten que se puedan documentar adecuadamente y con estándares internacionales el delito de la tortura. Carla, haces mención a la importancia de la prevención, el hablar de estos temas en distintos espacios, ¿no? Y cómo el Estado se tiene que hacer responsable. Sabemos que hay campañas de prevención, se podría decir, o el abordaje de estos temas, pero siempre suceden de manera concertada entre unidades educativas, entre distintos espacios con distintas instituciones, que generalmente son ONGs, ¿no? Entonces ahí se libera el Estado de una responsabilidad tan importante.
misma que podría ser pues asumida con la seriedad y obligatoriedad si se contara con esta ley. Sin embargo, también hablas acerca de esta otra herramienta que es el protocolo de Estambul. Háblanos un poquito acerca de eso, qué lo componen, cómo, en qué consiste, para qué sirve. Ya dabas ahí un breve pincelazo para qué sirve su utilidad, ¿no? Pero también creo que podría acercarnos a todos y todas entender la verdadera utilidad de esta herramienta y cómo se puede aplicar en distintos casos, ¿no? Bien, sí, el protocolo de Estambul es un instrumento que se ha trabajado a nivel mundial por diferentes profesionales del área médica, psicológica y también jurídica, ¿no? Son una serie de pasos que guían la documentación de los hechos de tortura. Esa documentación se puede realizar a nivel médico o a nivel psicológico, o ambos, ¿no? Y ambos. Generalmente van ambos. Se tratan de documentar todos los daños físicos y también las afectaciones psicológicas. Y lo que hace es entrelazar los hallazgos médicos, los hallazgos psicológicos, para establecer si es que el relato de la víctima condice con estos hallazgos, ¿no? Es así que si bien no dicta categóricamente si hubo tortura o no hubo tortura, pero sí permite establecer una correlación, ¿no? Si es que el relato de la víctima tiene una correlación alta, baja o media con los hallazgos a nivel médico o psicológico. Entonces, por eso es tan importante este documento que es fundamental en procesos, ¿no? El ITI ha acompañado procesos que han sido llevados a la Corte Interamericana y ha realizado varios peritajes en base al protocolo de Estambul con este propósito. Entonces es un instrumento que bien tiene que ser adoptado dentro del proceso de investigación. Pero esto nos lleva a tomar en cuenta otros elementos, ¿no? Que también plantea el proyecto de ley, que es que peritos independientes puedan realizar, puedan aplicar, puedan utilizar este protocolo, porque actualmente todos los informes periciales que son aceptados dentro de los procesos en la Fiscalía son los que están realizados por el IDIF, por el Instituto de Investigaciones Forenses. Y nosotros hemos visto casos y el IDIF está sumamente cuestionado en este sentido porque los informes periciales no son objetivos, ¿no? Muchas veces no dicen la realidad del daño de las víctimas. Entonces, no hay confianza de parte de las víctimas en estos informes, ¿no? Por eso el proyecto plantea que se tomen en cuenta los informes de peritos independientes, que ya sería un gran avance para la búsqueda de justicia de las víctimas. Así es, Carla, pero el hecho de contar con peritos independientes, también por el acompañamiento que hemos realizado a algunos casos, significa un costo enorme para las víctimas, ¿no? Que tienen que buscar precisamente, incluso al margen de que ya están pasando por esta situación tan dolorosa, tienen que darse a la tarea de buscar peritos en la materia que exige, el proceso que están llevando, ¿no? ¿Cómo se abordaría ese tema? Es verdad lo que dices y bueno, esto ya se tendría que ver un poco más dentro de lo que es la normativa, ¿no? Del proyecto de ley, no me acuerdo ahorita cómo se dice, eh, no me acuerdo ahorita la palabra, pero que sí, que las víctimas pueden acceder a
a estos peritos independientes, si ya no sea de forma gratuita, digamos como lo hacemos nosotros, tal vez con costos más accesibles, porque es verdad lo que tú dices, las víctimas en muchos casos no pueden acceder porque eh, los peritajes tienen costos elevadísimos, ¿no? Entonces, eso tal vez se tiene que ver justamente dentro de la reglamentación, ya me acordé, de la reglamentación del proyecto. Pero ya el hecho de que se abra esta posibilidad a que peritos independientes participen y sean los peritajes reconocidos es un avance para que las víctimas puedan presentar y llevar adelante sus casos. Carla, cuando hablamos también, perdón, cuando hablamos también acerca de estas resoluciones que surgen de estas instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas instancias mucho más, pues, de última instancia se podría decir, donde acuden las víctimas para, de alguna manera, acceder a la justicia que se les ha negado, emiten sus fallos. Muchas veces los estados apelan a estas decisiones, ¿no? ¿Por qué se registra esto? En el caso de IBE, cuando se da la primera sentencia, el Estado apela a esta sentencia y ella tiene que acudir a la instancia de la IDH, ¿no? Que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué los estados se niegan a cumplir con ellas? No, en este caso, en el caso IBE no ha habido sentencia anterior, ¿no? En todos los procesos nacionales siempre ha habido negativa hacia hacia el daño que ella ha sufrido. Entonces, ahí no ha habido ninguna sentencia, todo ha ido en contra. Y es eso que le posibilita ir a la CIDH y ahí en la revisión de la CIDH pasar a la corte, ¿no? Pero es verdad que los estados siempre niegan las vulneraciones de derechos que ellos cometen. Por eso es importante la fiscalización que se realiza a los estados, ¿no? Porque los estados cuando vulneran los derechos de las personas siempre quedan impunes. Y es algo que esta ley está tratando de evitar, ¿no? La impunidad en el caso de los delitos de tortura y tratos crueles. Y ahí las sentencias de la Corte sí son vinculantes, ¿no? Sí son vinculantes y el Estado tiene que asumir, pero el Estado generalmente asume solamente la reparación económica, no se hace cargo de la reparación, la rehabilitación, por ejemplo, y si se hace cargo van al sistema público y lastimosamente en el sistema público las víctimas no reciben la atención adecuada que deberían recibir. Es por eso que nosotros continuamos atendiendo, ¿no? Si el Estado debería asumir y brindar la atención médica, psicológica y todo lo que la víctima necesite, cuando los profesionales no tienen esta formación de atención hacia las víctimas, entonces no reciben el trato que merecen, incluso pueden sufrir nuevamente revictimización. Y es ahí donde nosotros continuamos dando la atención, ¿no? Sustituyéndonos nuevamente al Estado. Pero, y tampoco cumple con las otras medidas de reparación, como la satisfacción. Esta satisfacción debería ser publicada, ¿no? Abiertamente, reconociendo la sentencia de la Corte y el daño que ha producido la responsabilidad del Estado. Y tampoco cumple efectivamente con las medidas de repetición, ¿no?
Entonces es siempre una lucha constante esta de que a pesar de que existen estas sentencias, el Estado solo da prioridad a la reparación económica y no así a la reparación integral a la que tienen que acceder las víctimas. Así es, pero también desde esas cortes emanan resoluciones que involucran a toda la sociedad, ¿no? Para que se garantice esto que decías, la no repetición de estos hechos. Carla, querida, ¿cuáles, las acciones que podemos asumir también como sociedad para acompañar de alguna manera a la aprobación, a la implementación, que esta ley contra la tortura se haga realidad? Gracias, Gaby. Sí, es importante este tipo de espacios, ¿no? Para dar a conocer la realidad de la tortura. Cuando hablamos de tortura, no solo o sea, la gente piensa que son personas que han cometido delitos y ya en el caso IB hemos visto que no es así. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes pueden darse en otros espacios. Por eso la importancia de contar con esta ley, abrir más espacios para discutir sobre esto, ¿no? La ley va a ser socializada, eh, entonces la participación de la sociedad es muy importante ahí, que puedan revisarla, que puedan compartirla, abrir estos espacios, como decía, de discusión como el de hoy es muy importante y dejar cuando se hablan de leyes parece que es algo que no nos compete, ¿no? Pero como ciudadanos de verdad son leyes que nos competen a todos y que en los que todos deberíamos estar atentos e involucrarnos más para hacer el seguimiento, cuánto nos afecta, cuánto nos beneficia. Eh, y como decía Ibe, eso es asumir que somos sujetos de derecho, ¿no? Y que podemos exigir, tener el conocimiento de nuestros derechos. Entonces, estos espacios, Gaby, son muy importantes y desde el ITI y con el apoyo de ustedes vamos a estar compartiendo el avance en este proceso. Actualmente bueno, todo el medio año ha estado paralizado, pero estamos haciendo seguimiento y nos han informado que ya en este segundo semestre se volvería a tocar el proyecto de ley, ¿no? Entonces nosotros vamos a abrir espacios públicos para la presentación y el conocimiento de la población sobre el proyecto de ley. Muchísimas gracias, Carla. Nosotros y nosotras vamos a estar atentos y atentas respecto a lo que vaya aconteciendo en torno a la misma y con la esperanza de que esta ley sea una realidad y que pueda de alguna manera ser una herramienta para el cuidado colectivo de nuestros derechos, pero también de nuestros cuerpos y pues en la defensa de la vida también, ¿no? Un gran abrazo y hasta el próximo miércoles, Carla querida. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todo el equipo y hasta el próximo miércoles.